Gloria a Dios, sean bienvenidos cada uno de ustedes, amigos y hermanos que nos están acompañando. Hoy estamos en el discipulado de alabanza. Yo soy Jonathan Aguilar, soy uno de los ancianos de Ministerio Luz de las Naciones y es una bendición para mí acompañarlos en este tema. Hoy tenemos una enseñanza muy bonita y antes de comenzar quisiera que oráramos. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Te alabamos, Señor, porque tú eres bueno y para siempre, Señor, es tu misericordia. Padre eterno, Padre glorioso, Padre que moras en todo lugar y que moras en nuestros corazones, hoy venimos delante de ti para pedirte, Señor, que nos acompañes, Señor, que nos enseñes, que nos guíes, Padre Santo, a través de tu palabra, para que podamos entender, para que podamos, Señor, resguardar tu palabra en nuestro corazón y para que podamos, Señor, hacer de esa palabra un tesoro precioso para nosotros. Padre, hoy pongo en tus manos mi cuerpo, mi alma y mi espíritu para que seas tú, Señor, el que obre y el que hable y no sea yo, Señor. Que salga de mi boca, Señor, palabras espirituales con pensamientos espirituales, con el poder del Espíritu Santo, para que sea transformada toda vida que escuche, Señor, esta palabra. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que tomes control de los ambientes, Señor, que tomes control de los ambientes donde están nuestros hermanos y que puedas poner tu señorío sobre cada uno de esos lugares, Padre, y puedas tú, Señor, tomar el control. Padre, gracias te damos, porque sabemos que tú, Señor, envías a tus ángeles, Padre Santo, alrededor nuestro. Ya lo dice tu salmo, en el salmo, Señor, donde dice: y escrito está, Señor, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que aman tu nombre y los defiende. Gracias, Señor, entregamos este tiempo en tus manos y todo lo que vamos a hablar y que vamos a decir. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a comenzar con este tema. Yo quiero dar un poco de marco de referencia, pues para que entendamos de qué trata esto, ¿verdad? Hablando de clases sociales, nosotros podemos saber que hay clases altas, medias, bajas y de extrema pobreza. Dentro de estas clases, la que es más vulnerable, digamos de esta manera, pues precisamente son los que están en extrema pobreza. Pero, a pesar de esto, nosotros vemos en la sociedad completa que son muy pocos los que se sienten o los que sienten compasión por esta gente. Son pocos los que llevan alimentos, son pocos los que ayudan, son pocos los que dan cobija, son pocos los que tienen el deseo de ayudar. También tenemos un marco de referencia político en el que podemos ver todos los gobiernos de la tierra que en algún grado tienen corrupción. Y no estoy hablando de Guatemala, estoy hablando de todos. Y no estoy señalando a uno, sino que estoy señalando a todos. Tenemos corrupción en todas partes. Bien dice la palabra que en el fin de los tiempos el amor de muchos se enfriará. ¿Qué pasa con aquellos que hacen la campaña y dicen: es que nosotros amamos a Guatemala, amamos a Puerto Rico, amamos a no sé qué, amamos a no sé quién, se andan metiendo en los charcos, andan caminando por todos lados, aparentan que se preocupan y aparentan que son la diferencia entre todos los demás, pero cuando resultan en el poder, resultan siendo lo mismo. Como les digo, no estamos señalando a uno, estamos señalando a todos. No estoy diciendo tampoco ni estoy generalizando en que todos sean malos, porque sí hay más de alguno que otro bueno. También podemos ver el marco familiar. En el marco familiar también podemos ver familias las cuales se preocupan los unos por los otros. Podemos ver familias que se preocupan por otras familias. Pero también vemos gente que es indiferente, que le da lo mismo la izquierda que la derecha, que la espalda que el frente, le da lo mismo que la izquierda y usted me entiende. Les da lo mismo todo. Pero, como le vuelvo a repetir, son muy pocos los que realmente son diferentes a los demás, los que causan un impacto distinto. Y hablando de esto, pues precisamente estamos hablando en este tema, que conste, voy a decir algo, y es que recuerde usted que esta no es una prédica, sino que estamos en un discipulado y es una enseñanza. ¿Qué necesitamos para el discipulado? Necesitamos papel, lápiz y Biblia, porque sin Biblia, mire pues, un guerrero sin espada no es guerrero.
lo van a cachar sin espada y entonces está difícil la cosa. Así que vaya por su Biblia, vaya por su lápiz, vaya por su hoja, porque mire pues, nosotros aprendemos de muchas maneras. Aprendemos escribiendo, aprendemos viendo, aprendemos oyendo, aprendemos haciendo. Entonces, por eso nosotros tenemos varios medios. Tenemos aquí en este momento la prédica que usted está, o la enseñanza, perdón, que usted está escuchando, usted está viendo, pero también puede escribir o puede hacer. Pero también tenemos la radio. Recuerda que puedes escuchar este tema también en la radio, el Faro Radio Online. Así que la puedes buscar en App Store y Play Store. Amén. Así que siguiendo adelante también, si usted quiere hacer comentarios, quiere dar, no sé, un aporte o algo por el estilo, usted lo puede hacer a través del número de teléfono o WhatsApp, si usted quiere, 5474-4779. Si usted está en Guatemala, si usted está fuera de Guatemala, tiene que agregar el área. Y el área sería 502-5474-4779. Amén. Entonces, si usted tiene una duda, tiene un comentario, un aporte, usted lo puede hacer y con nosotros con mucho gusto lo vamos a recibir. Y si usted tiene dudas, se las vamos a responder. Así que sigamos adelante. El tema que traigo hoy precisamente se llama Haz la diferencia. Estábamos hablando de toda la gente distinta, ¿verdad? Yo no sé si usted mira esa imagen, en esa imagen tenemos a una figurita humana que tiene las manos hacia arriba y que está en blanco y llenando de luz su entorno. Precisamente la palabra nos manda a nosotros a que nosotros seamos la luz del mundo. La luz del mundo dice que nosotros somos una luz y la luz no se pone debajo de la cama, sino que se pone en alto para que ilumine a todo alrededor. Y precisamente esa es la figura. Una persona diferente entre el montón que hay ahí. Y vamos a ir al primer versículo, nuestro versículo de donde vamos a partir, sería el libro de Éxodo 33:15 en adelante. Y dice de la siguiente manera: entonces le dijo Moisés, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. Pues ¿en qué se conocerá que ha hallado gracia ante tus ojos yo y tu pueblo? ¿No es acaso en que tú vayas con nosotros para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la faz de la tierra? Bonita palabra, distingamos, que seamos distintos a los demás. Quiero leerle el versículo 16, pero en la versión BLS, y dice: acompáñanos y seremos diferentes acompáñanos y seremos diferentes de los otros pueblos que están en la tierra. ¿Cómo van a saber los israelitas que tú confías en mí si no vienes con nosotros? Es Moisés hablando. Pero fíjense qué tremendo, porque dice: si nos acompañas, seremos diferentes a todos los demás pueblos. El Señor había escogido a Israel como un pueblo distinto, como un precioso tesoro para Él. Y se había acercado a ese pueblo y por eso era algo extraordinario lo que estaba sucediendo. La palabra distingamos es la palabra hebrea H6395 palá, raíz primaria distinguir, literalmente o figurativamente. Distinguir viene de distinción, de dar honor a, ¿verdad? Entonces dice apartar, diferencia, escoger, maravilloso y hacer separación. Cuando nos hablan de distinguir es como cuando a alguien le dan una medalla y distinguen un honor que le dan a él. O apartar, que es apartar, ¿verdad? Apartar lo malo de lo bueno, lo precioso de lo vil, como dice la palabra. Entonces Israel había dejado de ser vil y menospreciado para convertirse ahora en el príncipe de Dios, el pueblo de Dios. Diferencia, sí había una gran diferencia, en que los pueblos de todo el mundo buscaban a los ídolos mudos y eran iguales que ellos, ciegos, sordos y mudos, porque no hablan, no oyen y no comen. Mientras que Israel tenía al Dios Todopoderoso, al Dios vivo, al Dios creador del cielo y de la tierra y de toda la creación con ellos. Escoger, usted no va al mercado y va a escoger dentro de todo lo que está lo podrido, ¿verdad? No, usted va a escoger lo mejor, lo precioso, lo bonito, lo rico, lo sabroso, lo delicioso, ¿verdad? Entonces, se escoge lo mejor. Entonces el Señor hizo de Israel lo mejor de entre todos los pueblos. Maravilloso, sí, maravilloso era que Dios, el Dios vivo, se acercara a un pueblo como este y hacer separación.
una separación de entre lo bueno y lo malo, como ya lo habíamos hablado, ¿verdad? Entonces, hablando de gente distinta, ¿verdad? Mire qué tremendo lo que dice la palabra en Génesis 2:7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente en el Edén, y puso ahí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Yo quiero que note usted que el Señor había hecho un tesoro especial del hombre. El hombre se había convertido como en la corona de la creación. Se le había dado poder, dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre las bestias del campo, etcétera, etcétera, etcétera. El hombre había sido hecho conforme a la semejanza de Dios, a la imagen y semejanza de Dios. Era un espíritu, vivía en la luz, no había pecado en él. Entonces, viene Dios y sopla e introduce aliento de vida. Y es el único ser que tiene el espíritu o el soplo de vida de Dios dentro de sí mismo. Todos los demás son creados. Entonces, nosotros somos especiales porque tenemos el soplo de vida de Dios en nosotros. Dice, y fue el hombre un ser viviente, y plantó el Señor, bueno, ya lo leímos, vamos a seguir adelante, verso 15, dice 2:15, entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cuidara y lo cultivara. Entonces, y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Dos cosas quiero resaltar aquí. Número uno, y quiero que se quede con estas palabras, cultivar y cuidar. Quiero que las tenga bien en mente. Después dice, el Señor le da una orden a Adán, pero más que una orden, era un presagio, un anuncio, como un llamado de atención, si pudiéramos decirlo de esta manera, antes de tiempo. ¿Será que el Señor conocía que existía dentro de la creación la serpiente? Porque usted ya conoce la historia, pues, ¿verdad? Dice Génesis 3:1, y la serpiente era la más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Dios la había creado, por tanto ya conocía quién era la serpiente y qué era lo que quería hacer. Y dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podremos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis ni lo tocaréis para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Quiero hacer una pregunta. ¿Para qué había sido puesto a Adán en el huerto? Piense. Usted haga así, piense. ¿Para qué lo pusieron ahí? Ahora yo le voy a decir, lo pusieron para que cultivara y cuidara el huerto. Mi pregunta es la siguiente, ¿será que la mujer había sido cuidada por Adán en este momento? No. ¿Fue cuidado el huerto del Edén para que este enemigo se metiera ahí? No. Adán no había estado haciendo su trabajo. Había dejado de hacer lo que Dios le había dicho que debía hacer. Y ahora la serpiente está hablando con Eva y Adán no corrige a su esposa. Está oyendo, escuchando que le está diciendo a la mujer, ciertamente no moriréis. Pero él conocía la palabra de Dios, que el Señor le había dicho, de cierto te digo que si comes de ese fruto vas a morir. Porque Adán no se levantó y cuidó a Eva. ¿Por qué Adán no cuidó la comunión de Eva para con Dios? ¿Por qué no cultivó una relación? ¿Por qué tenía que ir Eva a hablar con la serpiente? ¿Por qué no fue a buscar a Dios y decirle, Dios, háblame? ¿Por qué no buscó esa relación? Déjeme decirle que ese fue el problema del hombre, que no cuidó el lugar que Dios le había dado. Y como no cuidó el lugar que Dios le había dado, aprovechó la serpiente para meter gol.
Y entonces ahora la serpiente está cultivando en Eva y está hablando y está cultivando esa relación hasta que llega a su clímax y entonces la mujer peca. Se aparta de la orden de Dios y entonces al pecar es expulsada del huerto del Edén. Mire qué tremendo. Por eso le decía que se quedara con esas palabras, cuidara y cultivara. Ahora bien, sabiendo que el hombre era distinto a todo lo demás y que había sido llamado para ser distinto, mire lo que dice Génesis 3:5. Pues Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios conociendo el bien y el mal. Pregunto yo, ¿será que Adán y Eva eran como Dios? Sí. Dios los había hecho conforme a su imagen, a su semejanza. Entonces estaban engañando a Eva con el petate del muerto, como dicen aquí. Dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto, comió y también dio a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces, Adán había sido testigo de todo lo que estaba sucediendo. Pero ¿sabe qué? Este era como el guardia de seguridad que se queda dormido a medio turno. No había visto nada. Y entonces en lugar de cuidar, otro se mete y le roba lo que era suyo. Usted sabe lo que sucede con ellos, que por causa del pecado fueron expulsados del huerto y se puso una espada que daba vueltas hacia todos lados y un par de querubines. Sigue diciendo Génesis 4:4. También Abel por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas, este es Caín y Abel, y dice, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Pregunto yo, ¿será que el Señor conocía el corazón de este hombre? ¿Usted qué dice? Contéstemelo por ahí. Dice, y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, ¿no serás aceptado? Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Y Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo, y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó en contra de su hermano y lo mató. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano? Me pregunta la siguiente, ¿será que Dios conocía lo que había sucedido? ¿Será que Dios no se había dado cuenta que este hombre había matado a su hermano? Yo digo que sí. Entonces dice, y él le dijo, Dios, ¿verdad? ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Otra vez vemos el descuido. En lugar de Caín cuidar a su hermano Abel porque él era el mayor, tenía que haber cuidado al menor, pero no lo cuida, sino que lo mata. Y se aparta de lo que Dios le está diciendo. Dios le está haciendo un anuncio y le dice el Señor que él debe cuidarse del pecado, pero no se cuida. En lugar de escuchar la voz de Dios, escucha la voz de la serpiente, que aunque no está ahí, está entre líneas, porque la voz de la serpiente ya estaba en el corazón. Mi pregunta es la siguiente. ¿Has escuchado la voz de la serpiente dentro de tu corazón? Como Adán, ¿te has dormido en cuidar el huerto que Dios te ha dado? Porque Dios te dio un huerto. Sí, te dio un huerto. ¿Y cuál es ese huerto? Primeramente tu corazón. Segundo, Dios te dio una casa, te dio un huerto, te dio una iglesia, te dio una cobertura, la cual tú debes cuidar y cultivar. Mi pregunta es la siguiente. Si Dios te dio la oportunidad de subirte a un altar a ministrar, ¿será que estás cultivando y cuidando lo que Dios te ha dado? Porque muchos, igual que Caín, Dios les ha hablado. Dios les dio un don, les dio un lugar, les dio autoridad, les dio la habilidad. Pero en lugar de tomar las cosas para Dios y darle gloria a Dios y ser diferentes a todo el resto, lo que hicieron,
fue apartarse. Y lo que hicieron fue irse al lado de las tinieblas. Lastimosamente, creo yo que este tema es duro. Y yo creo que tú te estás preguntando, bueno, hermano, ¿y no este es un discipulado de alabanza, pues? Entonces, ¿por qué me está hablando de esto? Es que tiene mucho que ver. Tú tienes que hacer la diferencia. Tú tienes que ser diferente a todos los demás. Porque Dios te escogió. Dios puso su aliento en ti. Puso a su Espíritu Santo en ti. Entonces, estás llamado a convertirte en algo distinto que los demás. Cuando nosotros aprendemos a caminar escuchando la voz de Dios, hacemos bien las cosas. Cuidamos a nuestros hermanos, cuidamos a todos los que nos rodean. Pero cuando hacemos de menos la voz de Dios como este Caín, resultamos vendiéndonos. Resultamos apartándonos de lo que Dios quiere para nosotros. Y resultamos siendo Caínes matando a nuestros hermanos. Porque dentro de nuestro corazón lo que hay es el veneno de la serpiente. Entonces, vamos a seguir adelante, porque ya se puso algo seria la cosa. Y hablando de ejemplos de ser distintos, ¿verdad? Yo tengo aquí unos ejemplos apuntados y dice, ejemplos de personas que fueron distintas, buenas y malas, ¿verdad? Porque hay de todo. Tenemos Génesis 6:9, donde dice, estas son las generaciones de Noé, perdón. Noé era un hombre justo y perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios. Número 1, vemos que Noé era perfecto, dice, entre todos. Era distinto, era hermoso, era perfecto. Pero resalta un punto que dice aquí, Noé andaba con Dios. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio, dice la palabra. Hermoso era Noé porque andaba con Dios. La hermosura de Dios se reflejaba en él. Entonces, tenemos primer libro de Samuel 9:2. Tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven, bien parecido, no había otro más bien parecido que él entre los hijos de Israel. De los hombros para arriba sobrepasaba cualquiera del pueblo. Imagínese usted que está hablando de Saúl y lo describe como un hombre grande, un hombre fuerte, un hombre hermoso, más que todos los del pueblo. Él sobresalía, era distinto a todos los demás. Él era el Mr. Génesis de aquel momento. Entonces, mire pues, ¿qué pasó con este Saúl? Saúl, a pesar de que era distinto, se hizo igual que todos los demás. En lugar de escuchar la voz de Dios y seguir el mandato, fue igual que Caín y fue igual que Abel. Hicieron de menos la orden de Dios y por eso Dios le quitó el reino. Si no hoy no se dijera Jesús hijo de David, sino que se dijera Jesús hijo de Saúl. Pero Saúl hizo de menos la palabra de Dios y por eso le fue quitado el reino y se lo dieron a uno mejor que él. ¿Cuál era la distinción? ¿Qué era lo que hacía diferente a David? Que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Entonces, nosotros estamos siendo llamados para tener un corazón distinto al de los demás. Y tenemos que tener un corazón como el de David, un corazón conforme al corazón de Dios. Bueno, también tengo Génesis 41:38. Este es José. Entonces Faraón dijo a sus siervos, ¿podemos hallar a un hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? ¡Qué tremendo! Después de que aquel había pasado por esclavitud, por el pozo, por el encarcelamiento y el odio de sus hermanos, etc., llega a Faraón y entonces Faraón logra distinguir algo distinto en él entre todos los demás. Y era que él tenía el Espíritu de Dios. Entonces, nosotros tenemos que tener el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros para ser distintos a todos los demás. Mi pregunta es la siguiente, y no quiero que me responda, usted se lo tiene que responder a sí mismo. ¿Está el Espíritu de Dios morando en ti en este momento? Queda en tu pensamiento. Tengo primer libro de Reyes 3:12, para los que están apuntando. He aquí, he hecho conforme a tus palabras. He aquí te he dado un corazón sabio y entendido, de modo que no ha habido ninguno como tú antes de ti, ni se levantará ninguno como tú después de ti. Aquí es el Señor hablándole a Salomón.
Salomón, a pesar de que sobresalía en sobremanera de todos, resulta que se volvió necio, porque se hizo igual que todos los demás. Tuvo un montón de mujeres que desviaron su corazón a el mundo, a los ídolos. Y esas mujeres son figura para nosotros de los placeres del mundo, de los placeres que nosotros muchas veces tenemos en nuestro corazón que no nos dejan salir de donde estamos. Dios nos ha entregado una sabiduría mayor a la de Salomón y es su palabra, es Cristo. Pero si nosotros no aprendemos a vivir en Cristo y a vivir por la palabra, déjame decirte que entonces estás siendo igual a todos los demás. Pero si tú guardas la palabra, si tú tienes al Espíritu Santo de Dios en ti, entonces te vas a convertir en alguien distinto. Vas a ser como Jesús, teniendo autoridad para echar fuera demonios. Vas a tener autoridad para poder hacer milagros y prodigios, para traer sanidades, para que desciendan cantos espirituales, cánticos de guerra, cánticos proféticos, cánticos de liberación, etcétera. Porque el Espíritu de Dios está en ti y eres diferente a todos los pueblos. Porque el espíritu que está entre los pueblos es el espíritu del anticristo. El espíritu que niega a Jesucristo. Entonces, siguiendo adelante, no estoy enojado, que conste. Sigue diciendo aquí. Vamos a ver. Vamos a ir a Génesis. No, perdón. A 2 de Corintios 6:14, perdón. No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. Pues, ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué comunión un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré en ellos, andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Mire qué tremendo lo que está diciendo la palabra de Dios aquí. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Mire, pues dentro de las congregaciones, hablando de la alabanza, ¿verdad? ¿Qué comunión tiene la alabanza de Dios con la música del mundo, por ejemplo? Me gustaría tener sus comentarios, escríbanmelos. ¿Qué comunión tiene la música del mundo con la música o con la alabanza de Dios? Pónganlo en los comentarios y me lo dice. Mire, yo puedo decirle que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Sí, tienen armonías, notas, pero el espíritu es distinto, la letra es distinta y al que se le da gloria ahí en la alabanza es a Dios. Mientras que en el mundo se le da honra ¿a qué? Al cuerpo, a los deseos, a los sentimientos, a las mujeres, a los enojos, al desprecio, al desamor, al amor, a un montón de cosas que no son Dios. La diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros alabamos al Dios vivo, quien nos da la vida, quien nos da todo lo que necesitamos. Por eso dice aquí, no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. Yo he oído de hermanitos que están escuchando música del mundo diciendo que escuchan porque quieren aprender, porque quieren inspirarse, porque quieren ellos sacar de ahí. Mi pregunta es la siguiente, ¿será que nuestro Dios es tan pequeño que no puede darnos inspiración? ¿Será que nuestro Dios es tan insignificante que no nos pueda inspirar a cantar alabanzas a Él? ¿Será tan imposible para Dios darnos la habilidad para poder cantar, para poder tocar una guitarra, para poder ministrar con el piano? ¿Será que será imposible para Dios el que Él nos use a nosotros? Yo no sé, eso contésteselo usted, pero yo en lo personal le puedo decir no. Dios es fuerte, grande, misericordioso, omnipotente, poderoso, omnipresente, y para Él no hay nada imposible. Entonces,
Yo no tengo nada que estar haciendo, escuchando música del mundo, cuando el Espíritu Santo puede entrar en mi corazón y traerme inspiración y traerme vida y traerme palabra y traerme los cánticos que Él quiere. No lo que yo quiera, porque la diferencia entre los cánticos y la música del mundo es que los cánticos para con Dios son inspirados por medio de la palabra de Dios para darle gloria a Dios y no para darnos gloria a nosotros mismos. El problema es que nosotros muchas veces dejamos que las influencias del mundo, que la serpiente entre a nuestro corazón, nos hable al oído y nos resulte desviando de lo que Dios ha dicho que es para nosotros. Entonces mi pregunta es la siguiente. Ya te pregunté si la serpiente está ahí. Y tal vez tú ni siquiera te has dado cuenta que la serpiente te ha estado metiendo palabra, y que te está desviando de lo que Dios quiere para ti. Si tú no te das cuenta que Dios te está hablando, y si este mensaje es una aleja para ti, lo siento. Y no soy yo el que te está hablando Dios. Y te está hablando porque te está dando un anuncio como lo hizo con Adán y con Caín. Les habló a tiempo antes de que cometieran el error, pero lo cometieron. No hicieron caso. Ahí sí que sabe Dios que Él es el que te está hablando. Ten cuidado con lo que estás haciendo. Cuida y cultiva lo que Dios te ha dado. Tú tienes que cuidar y cultivar ese don que Dios te dio. Si Dios te dio el don de tocar la guitarra, cultiva el tocar guitarra. Si Dios te dio el canto, cultiva el canto. No siempre vas a ser un mediocre ahí creyendo o diciendo, es que Dios conoce mi corazón. No. Porque dice la Biblia, y que conste, perdonen, como les vuelvo a decir, yo no estoy señalando a nadie, no estoy señalando a uno, los estoy señalando a todos. Si Dios nos dio a nosotros la oportunidad de cantar, para eso existen clases de canto. Nosotros podemos ir perfeccionando nuestro canto, porque dice la Biblia, y se los voy a decir bíblicamente, porque el que es fiel en lo muy poco, va a ser puesto sobre lo mucho. Ahora bien, cuidado que no te vayas a pasar de un extremo al otro, que porque ahora no tengo nada y ahora como tengo mucho que me alaben. No, momento, no es así. Pero sí Dios te está pidiendo que tú te esfuerces en lo que haces. Jesús se esforzó hasta la muerte para alabar a su Padre con todas sus obras. ¿Cómo nosotros no vamos a hacer lo mismo? ¿Cómo nosotros no nos vamos a despojar de nosotros mismos? Si el mismo Jesucristo, siendo Dios, se despojó de su deidad, no tomando algo como que aferrarse, se hizo un hombre, se hizo vil, se hizo menospreciado, y entonces ¿por qué nosotros no podemos? Esa es la pregunta. Porque aquí dice, en el verso 16, porque nosotros somos el templo del Dios vivo. La pregunta es, ¿qué hay en el templo que Dios te ha hecho? ¿Será que está la serpiente? ¿Será que están los Baales? ¿Será que están las aceras? ¿Será que está el TikTok? ¿Será que está Facebook, las redes sociales, etcétera? ¿Qué es lo que hay dentro de tu corazón? Porque dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Mire pues, hace unos días estaba escuchando yo algo tremendo y a mí me asustó porque era un hombre que le estaba llamando la atención a todos los de la alabanza, públicamente. Y él decía, ¿cómo va a ser que uno que no se congrega va a ministrar al que se congrega? ¿Cómo va a ser que el que no diezma va a ministrar al que diezma? ¿Cómo va a venir a ministrar el que no es libre al que es libre? Y a mí me llamó mucho la atención, porque el Señor nos ha mandado a hacer la diferencia, no a ser igual que todos los demás. Porque por uno que cometa un error, después dicen todos, ¿va? Ay no, para ser cristiano como este,
Mejor no. Para los que dicen eso, yo les voy a decir una cosa. Si tú dices eso, estás poniendo tu mirada en el hombre. Y tú tienes que seguir a Cristo, no al hombre. Maldito el hombre que confía en otro hombre, dice la palabra. Entonces, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Esa es la pregunta. Porque Dios nos ha mandado a hacer luz y no tiniebla. Mire pues lo que dice Éxodo 12:37. Ahí dice: y partieron los hijos de Israel de Ramsés hacia Sucot, unos 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Verso 38, subió también con ellos una multitud mixta, juntamente con ovejas, vacadas y una gran cantidad de ganado. Mire qué tremendo, porque aquí dice que subió una multitud, un populacho, un vulgo, un montón de gente extraña. Y mire que están cometiendo el mismo error que cometió Abraham. Vamos a verlo. Génesis 12:1. Y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, te engrandeceré en tu nombre y serás bendición, y te bendeciré y bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Mire qué tremendo todo lo que Dios le dice. Pero, mire lo que dice en el verso 4. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot fue con él. Entonces, si nosotros regresamos a lo anterior de Israel, el populacho, o la gente, o la multitud, o la chusma, como dice otra versión, figura de Lot, que no tenía nada que estar yéndose con ellos, pero ellos se los llevaron. Mire pues, Lot se fue con Abraham. Tiempo después, el mismo Lot se convirtió como en una piedra en el zapato para Abraham. Porque luego de un tiempo, después de haber sido enriquecido por estar con su tío, ahora se pelean los pastores de uno con el otro. Y Dios tiene que pedirles que se separen. Más bien, se separa el uno y se va Lot, y Lot se va a Sodoma. Y ya lo vamos a leer. ¿Qué pasa con eso? Que si Dios nos dice que nosotros salgamos, vamos a regresar a Génesis, perdón, a Éxodo. Subió también con ellos una multitud mixta. Esta multitud es la multitud de pensamientos del mundo. Es la multitud de pensamientos que no nos dejan salir de Egipto y que nos vuelven otra vez a poner en el lugar donde se supone que no debemos de estar. Cuando Lot se separa de Abraham, entonces la bendición de Dios se manifiesta para él. De lo contrario, no se podía. Y ese es un gran problema. Porque si nosotros seguimos viviendo con el populacho que sale con nosotros, con todos los pensamientos que sacamos de Egipto, no vamos a poder ser bendecidos. Porque mire lo que dice, sigue diciendo aquí, Números 11:4. ¿Se acuerda del populacho, verdad? Y dice: y el populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable. Y también los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos dará carne para comer? Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos. Pero ahora no tenemos apetito, nada hay para nuestros ojos, excepto este maná. ¡Ah! ¡Qué tremendo! Tremendo, porque primeramente el populacho había contaminado el corazón de Israel y los hacían blasfemar en contra de su Dios. Entonces, esos mismos pensamientos que estábamos hablando, porque el populacho es figura de la multitud de pensamientos, muchas veces nos hacen que nosotros no podamos ver ni entender el lugar o la dirección que Dios quiere que nosotros tomemos. Porque fíjense ustedes que ellos querían los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y dice que no tenían apetito, pero están llorando por carne.
¿Quién nos dará carne? Y es que muchas veces en nuestro corazón tenemos el deseo de la carne tan vivo que la carne nos pide oír reggaetón, nos pide oír rock, nos pide oír cualquier cosa, menos la palabra de Dios. Entonces nosotros no podemos continuar en esa manera, porque después dice, nada hay para nuestros ojos excepto este maná. Y eso es de temer. Porque el maná es figura de la palabra de Dios. El mismo Jesús es el maná que bajó del cielo, el pan del cielo que fue dado por Dios, para que nosotros pudiéramos tomar de lo celestial y alimentarnos. Pero cuando la multitud de pensamientos está en nuestra cabeza y en nuestro corazón, esos mismos pensamientos no van a dejar que nosotros entendamos el propósito de Dios para nosotros y vamos a hacer de menos su palabra. Y eso no lo podemos permitir. No podemos permitirnos nosotros apartarnos de la gloria de Dios. Porque el que hace de menos la palabra de Dios, y así está escrito, las plagas de Egipto vendrán sobre él. Cosa tremenda. Segunda de Corintios 6:17 dice, por tanto, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y yo seré para vosotros padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, aquí está lo que dice el Señor. Salgan de en medio de ellos. Salgan de en medio de esa multitud y no permitan que los contaminen. Entonces es tiempo hoy, amados hermanos y amigos que nos están escuchando, que dejemos de estar poniéndonos en comunión con la serpiente, en comunión con lo inmundo, porque es tiempo de hacer la diferencia. Tenemos que ser un grupo llamado, escogido, apartado, ser santos, vivir en santidad para Dios, para que glorifiquemos su nombre. Gloria a Dios. Y si lo hacemos, dice la palabra, yo seré para vosotros padre. Mire, muchas veces, y lo hemos visto en muchas ocasiones con muchos de los que vienen a la iglesia, que muchos tienen un problema de paternidad, porque sea que el papá hubiera estado ahí en la casa, pero es como que hubiera sido un fantasma. No está. Querían un consejo, no había. Querían hablar con él, no estaba. O a algunos otros ni siquiera tuvieron a su padre o a su madre consigo. Pero dice el Señor que si nosotros nos apartamos de lo vil y de lo despreciado del mundo, entonces Él se convertirá en nuestro Padre, Él nos cobijará. Y dice, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor. Entonces, hoy es tiempo, hermanos, de dejar de ser hijos del maligno y comenzar a ser hijos de Dios, porque no podemos ser iguales que todo el mundo. El Señor nos ha mandado a ser diferentes a los demás. Dice la palabra, ya para seguir continuando, ¿verdad? Dice Colosenses 3:1. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nosotros no podemos poner nuestra mirada en las cosas de la tierra, porque ahora que nosotros recibimos a Jesucristo, nuestra mirada debe de estar en lo celestial. Ya no podemos vivir como carnales, sino que como espirituales, porque dice Juan 4 que el Señor es espíritu y anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, las cosas naturales se disciernen en lo natural, pero lo espiritual se discierne por el Espíritu Santo de Dios. Y para el que es carnal, todas las cosas espirituales le parecen necedad porque no la entiende. Entonces no podemos seguir viviendo como viven todos los carnales. Tenemos que vivir como espirituales en Dios. Aleluya. Tenemos el ejemplo de esto en Daniel. Daniel 1:3 dice: entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajera de los hijos de Israel a algunos de la familia real y de los nobles,
jóvenes en que no hubiera defecto alguno, de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir, y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Y le mandó que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. Vamos a parar un segundito aquí. Mire qué tremendo, porque hoy nada más estuvimos hablando en el programa de la mañana, ¿verdad? Estuvimos hablando de la unción real. Y estábamos hablando precisamente de Daniel. Y estábamos viendo cómo es que él viene de una familia real y es un noble. Es un hombre distinguido, es un hombre diferente a los demás. Y mire lo que dice aquí, jóvenes en quien no hubiera defecto alguno. ¿Se acuerda de lo que hablamos de Noé? Que era perfecto en su generación. Y ahora nos encontramos con otros. Ahora no solo uno, sino que varios y eran jóvenes. Para que aquellos que dicen que, ay, como soy joven no puedo. Aquí habían jóvenes en que no había defecto. De buen parecer, dice aquí. Decía yo hace un momento, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del reino. Entonces dice aquí, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir. Eso es importante, porque entonces los que son distinguidos, los que son diferentes, primeramente son sin defecto, de buen parecer, es decir, se parecen a Cristo y no en la carnalidad de su alma. Son inteligentes en toda la rama del saber porque tienen el entendimiento de Dios que lo conoce todo. Dotados de entendimiento y habilidad para discernir porque disciernen tiempos, lugares y tiempos donde están para poder hacer lo que Dios quiere que hagan. Que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Y esto es importantísimo. Porque si no somos capacitados para poder servir en el palacio, entiéndase la iglesia, mucho menos lo vamos a hacer en otro lado. Mucha gente quiere los estadios, mucha gente quiere los dominios, quiere, qué sé yo, cualquier cosa, pero no han aprendido a servir. Y lo primero que se debe de hacer es tener la capacidad para servir primeramente. Los que sirven en las cortes, los que están en el gobierno, se supone, entre comillas, deberían de servir al pueblo. Pero muchos pierden el lugar que les corresponde y son iguales a todos los demás porque piensan solo en servirse a sí mismos, pero no al pueblo. Mientras que aquí se les está pidiendo que sirvan al rey porque van a servir al pueblo también. Después, en el verso 1:5 dice, y el rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía, y mandó que los educaran por 3 años, al cabo de los cuales entrarían al servicio del rey. Entre estos andaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Esos son los nombres originales. Y mire lo que dice, de los hijos de Judá, de la alabanza. Dice, y el jefe de los oficiales le puso nuevos nombres. El enemigo va a querer cambiarte el nombre. El enemigo te va a querer llamar fracasado. El enemigo te va a querer llamar loco. El enemigo te va a querer llamar y decirte que no sos parte de la iglesia, que sos un huérfano, que eres un estorbo, que eres cualquier cosa menos un hijo de Dios. A mí me llama la atención porque yo veo al Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo en Mateo 4, si usted quiere lo busca, apúntelo, donde el Señor Jesús se encuentra con el tentador. Y el tentador le dice, si tú eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Qué tremendo, ¿verdad? Porque dice el enemigo, piedra natural, convierte esto en pan natural. Mire qué tremendo. Pero cuando el Señor Jesús se entiende, él tenía el discernimiento. ¿Había defecto en Jesús? No. Era un hombre que tenía entendimiento, que era sin defecto, que era hermoso. Entonces, vemos nosotros entonces al Señor Jesús en este momento donde es tentado, al igual que Daniel en este momento. Y entonces el Señor responde, escrito está
que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Qué respuesta la del Señor. Y el Señor tiene un diálogo con con el enemigo en ese momento y lo vence con la palabra. Eso quiere decir que nosotros tenemos que tener el entendimiento por medio de la palabra para discernir lo que se está presentando delante de nosotros. Porque mire lo que dice aquí. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías de los hijos de Judá, y el jefe de los oficiales les puso nombres nuevos. A Daniel le puso Beltsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Como te digo, el enemigo va a querer cambiar tu nombre. Ellos habían entrado al reino de Babilonia, al reino de la confusión, y eran de los hijos de Judá, de la alabanza. Entonces lo que el enemigo muchas veces quiere traer a la alabanza es la confusión del mundo, para que no se alabe a Dios, sino que se alabe a la serpiente y se le dé culto al enemigo. Entonces tenemos que discernir, porque después dice en el verso 8, se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Mire qué tremendo, porque le dice también de los manjares del rey, ni el vino que él bebía. Dice la Biblia, no os embriaguéis en vino, en lo cual hay disolución. Encontramos en la Biblia a alguien que estaba embriagado de un vino que no era natural, sino espiritual. Aunque dice la Biblia que David había mandado a 10 de sus sirvientes a visitar a Nabal. Y Nabal le responde de una manera muy grosera. Y entonces David se enoja y decreta la muerte en contra de él y de toda su casa. Pero aparece en la escena alguien distinto. Una persona que marcó la diferencia, y es Abigail. Abigail se presentó delante de David con un corazón humillado, contrito, aceptando la culpa que ni siquiera ella tenía, sino que había sido su esposo. Pero ella viene y se presenta e intercede delante de David. Y David es misericordioso con ella, porque había hallado gracia delante de David. Y ahora dice en el verso 10 en el verso 9, Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. Y el jefe de los oficiales dijo a Daniel, temo a mi señor el rey, porque él ha asignado vuestra comida y vuestra bebida. ¿Por qué ha de ver vuestros rostros más malicientos que los de los demás jóvenes de vuestra edad? Así pondríase en peligro mi cabeza ante el rey. Verso 11. Pero Daniel dijo al mayordomo, a quien el jefe de los oficiales había nombrado sobre Daniel a Ananías, Misael y Azarías, te ruego que pongas a prueba a tus siervos por 10 días y que nos den legumbres para comer y agua para beber. Que se compare pues nuestra apariencia en tu presencia con la apariencia de los jóvenes que comen los manjares del rey, y haz con tus siervos según lo que veas. Los escuchó pues en esto y los puso a prueba por 10 días. Verso 15. Al cabo de los 10 días, su aspecto parecía mejor y estaban más rollizos, y todos los jóvenes que habían estado comiendo los manjares del rey, más rollizos, que todos los jóvenes que habían estado comiendo los manjares del rey. Así que el mayordomo siguió suprimiendo los manjares y el vino que debían beber, y les daba legumbres. A estos 4 jóvenes Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría, y además Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. ¡Aleluya! Entonces, cuando nosotros nos comprometemos delante de Dios en no contaminarnos con el mundo, da consecuencia en que nosotros entremos en el conocimiento y la inteligencia en toda clase de lectura que Dios nos da, porque literatura es lectura, es escritura y sabiduría. Entonces, a mí me llama la atención que ellos lo que piden es comer legumbres.
Y un aporte que nos dieron en la radio, el Faro, radio online, cuando quiera la escucha, fíjense ustedes que nos dijeron que ellos conectaban las legumbres con la fe, porque dice la palabra que la fe es el grano más chiquitito, pero que llega a convertirse en el más grande de las legumbres, que llega a convertirse hasta en un árbol. Entonces, aquellos jovencitos habían tratado de cultivar su fe para que pudiera producir grandes frutos. Y uno de los frutos que ellos reciben es el conocimiento y la inteligencia, porque dispusieron en su corazón ser diferentes a todos los demás, comer algo que los demás no comían. Entonces nosotros deberíamos de comer según lo que dice el Señor Jesucristo, que no solo de pan vive el hombre, no solo de lo natural, no solo de los manjares, no solo de las cosas de la tierra, sino que de todo de lo que sale de la boca de Dios, es decir, de la fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros disponemos nuestro corazón a llenarnos de nuestra vasija, nuestro tesoro de la palabra de Dios, del tesoro bueno que hay en nosotros, vamos a sacar para dar tesoro a la gente que estamos ministrando. Pero si nosotros estamos llenos de los manjares del mundo y lo que hay en nuestro tesoro es algo malo, vamos a traer una mala ministración delante de todos los demás. Ahora vamos a ir a Daniel 3:8. Sin embargo, en aquel tiempo algunos caldeos se presentaron y acusaron a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: hoy rey, vive para siempre. Tú, oh rey, has proclamado un decreto que todo hombre que oiga el sonido de cuerno, flauta, lira, arpa, el salterio, gaita y toda clase de música, que se postre y adore a la estatua. Y el que no se postre y adore será echado en un horno de fuego ardiente. Pero hay algunos judíos a quienes has puesto sobre la administración de la provincia de Babilonia, es decir, a Sadrach, Mesach, Abednego, y estos hombres, oh rey, no te hacen caso. No sirven a tus dioses ni adoran a la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor se enojó y furioso dio orden de traer a Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres pues fueron conducidos ante el rey. Verso 14. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que no servís a mis dioses ni adoráis la estatua de oro que he levantado? ¿Estáis dispuestos ahora para que cuando oigáis el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, inmediatamente seréis echados en un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que los libre de mis manos? ¡Ja! Mire la amenaza que le está dando Nabucodonosor a estos siervos de Dios. Yo quiero que usted ponga suma atención a esto, porque dice aquí: estáis dispuestos para que cuando oigáis el cuerno, la flauta, todos los instrumentos y la música, se postren a adorarme. Entonces aquellos que están escuchando música del mundo, música secular, se están postrando delante de la estatua de Nabucodonosor. Se están postrando delante y mire pues, postrarse es rendirse. Postrarse es decir, yo hago lo que tú quieras. Entonces cuando la gente está escuchando música secular, está diciendo en su corazón: yo me rindo al mundo. Después no pregunten por qué es que vienen las cosas. Porque después dice aquí, sí, dice aquí: porque si no la adoráis, inmediatamente seréis echados en un horno de fuego. Sí, la Biblia lo dice y no es de temer. Porque dice la palabra que nosotros debemos ser probados como por fuego, como se prueba el oro fino. El oro fino, cuando se mete al fuego, se purifica más. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros precisamente. Que nosotros nos purifiquemos más y más y más y más y más cada vez. Porque mientras más estemos nosotros purificados, más gloriosa será la honra que recibiremos de Dios en medio del pueblo. Cuando nosotros miremos sanidades, liberaciones, veremos maravillas si nosotros nos disponemos a recibir a Dios. Porque dice
verso 16 dice, Sadrac, Mesac y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor, no necesitamos darte respuesta acerca de este asunto. Ciertamente, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Nosotros no podemos estar idolatrando a la gente, hermanos. No podemos estar idolatrando a las cosas del mundo. Porque a quien nosotros debemos de servir, es como dijeron ellos, ciertamente nuestro Dios a quien servimos, Jehová de los ejércitos, nos puede librar de las manos del maligno, nos puede librar de la prueba, porque dice la palabra que si el Señor nos da la prueba, nos da con ella la salida también. Tomad mi yugo, dice el Señor Jesús, que es fácil y ligero de llevar. Daniel 6.1 dice, le apareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaran en todo el reino, y sobre ellos 3 funcionarios, uno de los cuales era Daniel, a quien estos sátrapas rindieran cuenta para que el rey no fuera perjudicado. Pero este mismo Daniel sobresalía entre los funcionarios y sátrapas, porque había en él un espíritu extraordinario, de modo que el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Imagínense ustedes. Como él tenía un espíritu extraordinario como el que tenía José, quien era otro hombre extraordinario y era diferente a todos los demás, entonces el rey, al igual que el faraón, quería poner a Daniel sobre todo el reino. Y eso es una cosa tremenda, porque si nosotros tenemos el Espíritu de Dios y somos fieles en lo muy poco, el Señor nos puede dar un reino para que lo cultivemos y lo cuidemos. Verso 10 dice, cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, porque firmó un documento donde se decía que solo al rey podían hablarle y pedirle consejo y adorar. Ahora Daniel dice, cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa, en su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Y como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Entonces estos hombres en común acuerdo fueron y encontraron a Daniel orando y suplicando delante de su Dios, por lo cual se presentaron ante el rey y le hablaron tocante al mandato del real. ¿No firmaste un mandato que cualquier hombre que en el término de 30 días hiciera petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, fuera echado en el foso de los leones? Él respondió y dijo, la orden es cierta, conforme a la ley de los medos y persas, que no puede ser revocada. Entonces ellos respondieron y dijeron al rey, Daniel, que es uno de los deportados de Judá, no te hace caso, oh rey, ni del mandato que firmaste, sino que 3 veces al día hace su oración. El rey dio órdenes que trajeran a aquellos hombres que habían... Entonces, a Daniel lo habían acusado. ¿Qué pasó con Daniel? Lo metieron al foso de los leones. Aún el mismo rey estaba preocupado porque el rey conocía a Daniel, conocía el espíritu que estaba en Daniel, y al siguiente día el rey muy asustado se levantó a preguntar, Daniel, ¿estás ahí? Y Daniel respondió, sí, vive para siempre, oh rey. Mi Dios ha enviado a su ángel y ha cerrado la boca de los leones, y nada le había pasado a Daniel. Pero a aquellos que habían hablado en contra de Daniel, dice que cuando los lanzaron al pozo ni siquiera habían tocado la tierra, cuando los leones ya los habían quebrado todos. Entonces, nosotros tenemos que tener un espíritu como el de Daniel. Y entonces, no podemos nosotros seguir viviendo como viven los del mundo. Porque miren lo que sucede cuando nosotros tenemos al Espíritu de Dios y somos diferentes a todos los demás. Daniel 6:24. El rey dio órdenes que trajeran a aquellos hombres que habían acusado falsamente a Daniel y que los echaran a ellos, a sus hijos y a sus mujeres en el foso de los leones. No habían llegado aún al fondo del foso cuando ya los leones se habían apoderado de ellos y triturado todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra que abunde paz,
que abunde vuestra paz. 26. De parte mía se proclama un decreto que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen delante del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente que permanece para siempre y su reino no será destruido y su dominio durará para siempre. Él es el que libra y rescata, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, y el que ha librado a Daniel del poder de los leones. Este mismo Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro, el rey de Persia. Santo Dios, cuando nosotros vivimos conforme a la voluntad de Dios y cuando nosotros somos distintos entonces a todos los demás, nosotros vamos a provocar que a través de la manifestación del Espíritu de Dios en nosotros, aquellos proclamen y digan, no hay un Dios como su Dios, no hay un Dios como nuestro Dios, un Dios grande, un Dios fuerte, un Dios maravilloso. Cuando nosotros lleguemos a ser distintos a todos los demás pueblos, amados hermanos, entonces vamos a glorificar el nombre de Dios y lo alabaremos como dice aquí, porque Él es el Dios viviente que permanece para siempre. Gloria a Dios. Y su reino no será destruido y su dominio durará para siempre. Aleluya. Y con esto voy terminando. Primera de Pedro 2:7. Perdone que me atrasé un poquito. Este precioso valor es pues para vosotros, los que creéis. ¿Crees tú en Jesús? Pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y en piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra. Son iguales que todo el mundo, que tropiezan con la palabra porque no les gusta. Y para ello estaban también destinados. Verso 9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Cuando nosotros somos distintos, cuando nosotros hacemos la diferencia entre los demás pueblos, cuando nosotros apartamos lo precioso de lo vil, entonces nos convertimos en pueblo de Dios. Pero si nosotros vivimos como viven los demás pueblos, al contrario, nos convertimos en pueblo de las demás naciones, pero no de Dios. Amados, os ruego, verso 11, amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que como en aquello que os calumnian como malhechores, ellos por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Gloria a Dios. Cuando nosotros nos hacemos distintos al mundo, cuando nosotros nos hacemos semejantes a Cristo, cuando la luz de Dios está en nosotros, entonces las obras que aparentan ser necias, que aparentan ser de locos, resultan siendo buenas obras, que traen a los demás a la gloria de Dios. Hoy, Padre, clamamos y pedimos, papito lindo, que tu gloria descienda sobre nosotros. Padre, aquellos que han escuchado este mensaje, que ha llegado a sus oídos y que ha tocado su corazón, Padre Santo, hoy te pedimos que tú hagas una obra poderosa, que transformes a cada uno, que les des vida, que les des aliento, que les des fuerza y que les ayudes a seguir adelante. Señor, te pedimos que nos hagas hoy distintos a todos los demás pueblos. Que tú habites en nuestro corazón, Señor, y que guardemos tu palabra como un tesoro precioso.
para que podamos glorificarte con todo lo que hagamos. Y que a través de la gloria, a través de la manifestación, a través de nuestras buenas obras, la gente pueda ver tu gloria en nosotros y reconozcan que tú nos has llamado tus hijos. Señor, hoy clamamos para que de nuestra boca salga del buen tesoro tu palabra. Señor, expande nuestro corazón, Señor, para que el tesoro de tu palabra sea inmenso en nosotros. Expande nuestro amor, Señor, por nuestros hermanos, para que seamos amorosos y cuidadores de ellos. Padre, haznos distintos a los demás. Queremos cuidar nuestro huerto, queremos cuidar los dones, queremos cuidar las habilidades y cultivarlas para ti, Señor, para que te glorifiquen, mi Dios. Padre, aquellos que cantan, Señor, te pedimos que tú hoy pongas de tu espíritu, que pongas habilidad, que pongas entendimiento, que traigas inspiración, Señor, a ellos, para que ellos puedan glorificar tu nombre con palabras espirituales, pensamientos espirituales, con palabras proféticas, Señor, que traigan vida, que traigan espíritu, que traigan sanidades, que traigan liberaciones, Señor. Manifiéstate en tus siervos, líbralos de todo mal, así como libraste a Daniel, Señor, del pozo de los leones, así como libraste, Señor, a aquellos jóvenes del horno de fuego. Hoy te pido, Señor, que nos libres a cada uno de nosotros, pues hemos confiado en ti, Señor. Te alabamos y te bendecimos, porque sabemos que esta palabra es fiel y es verdadera, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Ha sido un placer para mí y un privilegio poder estar contigo en esta hora y poder compartirte este mensaje. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Y si fue de bendición, escríbenos en los comentarios que estaremos respondiendo tus mensajes. Muchas bendiciones y será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.